Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas en este día maravilloso, en este día precioso, en este viernes 25 de marzo del año 2022. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y a través de radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada hermana pastora Irina Angulo, gestora del programa y fundadora de la Fundación Voz de los que claman en el desierto. Hacemos un extensivo saludo fraterno a mi apóstol César Pluas Alvarado, a nuestra pastora Mireya Medina de Pluas, allá en el cantón Santa Lucía, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal La Gloria del Rey Jesús. A cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que también nos colaboran en el programa, nuestro hermano Marcelino Vera y nuestro hermano Franklin Takuri. Dios bendiga cada vida, cada hogar de cada uno de los que también día a día siguen la transmisión. Vamos a estar orando para que sea Dios ayudándonos en este día, pues, a encontrar a través de la palabra el camino de la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque solamente tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo honor y toda gloria y toda pleitesía es tuya, Señor. Por eso venimos delante de su presencia en este día, para pedirle perdón, para darle las gracias, para bendecir su nombre, para alabar y glorificar su nombre, Señor amado Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, Padre amado. Que en este día, Señor, precioso Dios, se esté ministrando, Señor, nuestros corazones. Sea ministrando el corazón de cada uno de los que ven y escuchan este programa, Señor. Y que se esté rompiendo toda cadena, atadura y ligadura, Padre. Derriba, derrite y consume, Padre amado, todo plan de Satanás, Padre, aún de la señal satelital, precioso Dios. Precioso Rey de Gloria, que sea usted dirigiendo nuestras vidas. Apártanos de todo mal, de todo pecado, límpianos de toda iniquidad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque reconocemos y reconozco que yo he pecado contra ti, contra el cielo, Padre. Yo y mi casa, yo y mi pueblo hemos pecado, yo y la nación entera, Padre. Hemos pecado delante de ti, delante de tu presencia. Hemos hecho lo malo, Señor, pero te pedimos que tengas misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, y perdónanos. Perdónanos porque tu palabra nos enseña que cada día, cada mañana son nuevas tus misericordias para con los que te aman, para con los que te temen, para los que se apartan del mal, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti. No nos pagues conforme a nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el hogar, la familia. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por haber venido a la cruz a morir por mis pecados. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido. Gracias, Padre amado, porque tu amor y tu misericordia alcanzaron mi vida. Gracias porque hoy alcanzarás nuevas vidas, Señor.
y los transformarás en una nueva criatura. Gracias, mi Dios amado. Toma dominio y control, Señor, ahí en cada hogar. Sea usted sanando, Padre amado, cada herida, todo corazón. Sea usted trayendo sanidad y medicina a sus cuerpos, Padre. Desde la cabeza a la planta de los pies, sea usted sanando. Rompe toda cadena de esclavitud al pecado. Trae libertad a sus vidas, Señor. Hay libertad, Señor. Hay a sus corazones. Hay libertad, mi Dios amado, Padre Santo. Bendito Rey de Gloria, oh Santo de Israel. Porque digno eres tú de gloria, de honra, de alabanza. Y toda pleitesía, Padre amado, es tuya. Gracias, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Rey de Gloria. Gracias, mi Dios amado. Si usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento en esta mañana. Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, de justicia. Perdónalos, límpialos, santifícalos, justifícalos, Padre, esta mañana. No permita, Señor, que vayan a la condenación eterna, Padre. Otórgales esa oportunidad, porque todo es por tu buena voluntad, Señor. Todo es don tuyo, Padre amado. Te damos gracias por este día. Que se usted hablando a cada corazón, Padre amado, destruyendo, desbaratando todo plan de Satanás en contra del drogadicto, del alcohólico, del fornicario, del adúltero, del brujo, del hechicero, del satanista, del traficante de armas, traficante de droga, Señor, del estafador, del homosexual, de la lesbiana, de la prostituta. Libértalos, Padre amado, rompe esas cadenas de esclavitud al pecado. Libértalos, Padre, en esta mañana, precioso Dios, que tu palabra va a ser predicada conforme a tu voluntad y a tus propósitos en gloria en Cristo Jesús. Desde ya nos cubrimos con la sangre de Cristo que tiene poder y nos atamos al cuerpo del Cordero, Padre amado, para que sea usted hablando y dirigiéndonos, Espíritu Santo. Pasa carbón encendido en mis labios, Señor, para que no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu, ministrando tu amor, tu poder, tu misericordia. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, maravilloso y poderoso Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados amigos, hermanos, vamos a abrir la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 14 al 19. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al verso 19. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos.
según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Gloria sea al Señor. Reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Para qué Dios nos encarga la palabra de la reconciliación? Reconciliación quiere decir volver a una nueva amistad, volver a tener amistad con alguien, volver a hacer la paz con alguien, volver a ese amor con alguien. Eso es reconciliación, porque estábamos peleados, apartados, separados de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza, pero Jesucristo vino a traernos esa paz para con Dios a través de la fe en Él. Somos justificados delante de Dios. Y esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema: Él quiere hacer una nueva criatura. ¿Y qué significa una nueva criatura? Significa que vamos a abandonar esa antigua naturaleza humana, esa naturaleza carnal, y vamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, nacidos de agua y del Espíritu, no nacidos de la carne ni sangre. Por eso, cuando la palabra nos habla aquí en el capítulo 15, el versículo 15 de 2 de Corintios 5, el verso 15, la palabra nos habla aquí y dice que Él por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros mismos, ya pasamos a tener una vida con Él, por Él y para Él. Por eso dice la Escritura: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque realmente, gloria sea al Señor, esa es la nueva vida de aquel que acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador. Yo quiero invitarle a usted a estar atento al verso 17, porque ese versículo es el que nos vamos a centrar. En ese versículo es que vamos a estar meditando.
Y cuando acá la palabra nos dice en el verso 14 que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, nos precisa compeler. Hay una fuerza mayor a mi naturaleza humana que me lleva a ejecutar algo. Eso significa constreñir. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y ese significado tiene la palabra constreñir. Obligar, precisar, compilar por una fuerza superior, mayor, que alguien ejecute algo. Porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos dejar muchas cosas. No podemos dejar el pecado. Mucha gente dice, yo ya dejé de beber, ya dejé de ser infiel. Pero no has borrado tu pecado. Sigues en tus propias fuerzas queriendo hacer lo bueno. Pero sigues una vida normal, natural, carnal, de pecado, de práctica del pecado. Quizás cambiaste esa forma de vivir, pero estás cometiendo otros pecados. Y Dios quiere limpiarte por completo. Y la única manera es cuando existe ese nuevo nacimiento en el ser humano. Cuando hay una nueva criatura. Cuando usted y yo vamos a la Escritura. Porque incluso puede saberse la Biblia. Puede saberse la Escritura. Y está bien que se la sepa. Pero hubo alguien que era maestro de la ley. Escuche, vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Y ahí Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Y dice la palabra del Señor, Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoce quién es Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo también tenemos que reconocer. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Qué quiere hacer Jesucristo con mi vida? Jesús le responde a Nicodemo. Se le adelanta en algo. Porque Él conoce el corazón del hombre. Él sabe y conoce las intenciones del corazón del hombre. Y Él sabía por qué Nicodemo se había acercado a Él. Es que Nicodemo necesitaba ser una nueva criatura. Nicodemo necesitaba hacer la voluntad de Dios. Nicodemo necesitaba tener un encuentro con el Maestro. Y él fue en la noche. No sé, la Biblia no narra por qué fue de noche. Pero podemos imaginarnos cómo él era un principal. Quizás tenía vergüenza. O quizás estaba escondido para que los demás no lo vean. Pero él tomó una decisión de ir y tener ese encuentro con Jesús. Y esta mañana le invitamos a usted también a tener ese encuentro con Jesucristo.
para ser una nueva criatura, para que todas las cosas viejas pasen y ahora todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso quiere el Maestro con usted. Él quiere hacer de usted una nueva criatura. No nacido de agua, no nacido de sangre, ni de carne, sino una criatura nacida de nuevo, de agua y de espíritu. Porque aquí vemos en el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire que no entiende Nicodemo lo que Jesús le estaba diciendo. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Grábese esta parte. El que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso es que dice que ya soy una nueva criatura, que ya vivo para Cristo, ya no vivo para mí. Soy dominado, soy guiado, soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué debo de hacer para tener ese nuevo nacimiento? Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como soy hijo de Dios, como yo creo, pero también recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, me da ese derecho legal de ser hijo de Dios. Los cuales, dice la Escritura, que esto era lo que le estaba hablando el Señor a Nicodemo, los cuales no son nacidos por voluntad. Escuche bien, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento no tiene nada que ver con la carne, ni con la sangre, sino que tiene que ver con ese nacimiento espiritual de agua y de espíritu. ¿Y qué más le dice Jesucristo a Nicodemo? Y le sigue hablando. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sabe cómo puede hacerse? Creyendo en Jesús, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador. Es la única manera de hacerse esto. Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No sabía acerca de ese nuevo nacimiento. No sabía que tenía que venir un verdadero arrepentimiento. Tenía que convertirse en una nueva criatura.
que de modo que las cosas viejas pasen y ahora todas sean hechas nuevas. En el verso 16 de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 16, nos hace entender algo la palabra. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde el momento que usted acepta a Cristo, del momento que usted le entrega su corazón, del momento que usted dice, Señor, yo me arrepiento, yo te acepto como Señor, como Salvador de mi vida y de mi alma, y le pide que inscriba su nombre en el libro de la vida para no ser condenado, porque el que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Si no hay un nuevo nacimiento en usted, si usted no es una nueva criatura, porque anda en la carne y no en el espíritu. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, que ya no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que ese nuevo nacimiento marque un antes y un después. Es que todos nosotros, los que predicamos este evangelio, los que nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, antes también practicábamos el pecado. Todos los habidos y los por haber practicábamos. Y dice la palabra del Señor, escuche bien mi amigo, porque esta palabra sonará fuerte, pero es la verdad. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre practica el pecado, cuando el hombre anda en iniquidad, cuando el ser humano peca, dice la Escritura que todo aquel que practica el pecado, escuche bien, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Amén. Porque el que practica el pecado es del diablo. Es hijo del diablo. Y cuando esta palabra habla así de fuerte, es para que usted reaccione, para que usted sepa que no todos somos hijos de Dios. Porque eso es algo que piensa todo ser humano, que todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que recibirlo a Él como su Señor, como su Salvador. Tiene que creer y recibirlo. Si usted cree y no lo recibe, no ha hecho nada. Pero si usted cree y lo recibe, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Para que haya ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, quiero explicarle algo acerca de la carne y acerca del espíritu. Romanos capítulo 8. Escuche bien. En Romanos capítulo 8 empieza así hablando el Señor a través de su palabra.
en Romanos capítulo 8. ¿Y cómo empieza este capítulo? Y tiene como título Viviendo en el Espíritu. Este capítulo número 8 es muy precioso, igual que toda la Escritura. Pero aquí nos enseña algo el capítulo 8 de Romanos. La vida que realmente le agrada a Dios y la vida que le desagrada a Dios. ¿Por qué el hombre será condenado? ¿Y por qué el hombre será salvo? Y dice aquí en el capítulo 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora atiéndame algo más, que dice aquí la palabra en Juan, capítulo 1. Capítulo 3, en el verso 6. Y aquí en Juan capítulo 3, verso 6, dice la Escritura que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la nueva criatura en Cristo Jesús es nacido en el Espíritu. He nacido de agua y de Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Por eso nos explica aquí en Romanos 8. Ahora, porque antes andábamos en la carne. Hay un antes y un después, bien claro y bien definido en los hombres y mujeres de Dios. Antes, bruja, hechicera, prostituta, fornicaria, adúltera, ladrona, estafadora. Antes, homosexuales, pandilleros, ladrones, sicarios, adúlteros, fornicarios, brujos, satanistas, atestados del mal, drogadictos. Pero ahora, como ahora ya no estamos en la carne, hubo un nuevo nacimiento espiritual. Tiene que haber una diferencia. Y hay una gran diferencia entre el que obedece a Dios y el que no le obedece. En el que hace lo bueno y hace lo malo. Entre el que está en las tinieblas y el que anda en la luz. Por eso nos recalca algo. Y nos dice, de modo que de aquí en adelante, escuche bien, en el verso 16 de 2 de Corintios capítulo 5. No pierda Romanos porque vamos a estar ahí viendo lo que es la carne y el espíritu. Por eso marca la palabra un antes y un después. Y dice aquí, mi amado amigo, porque si por eso te decimos, por eso te inducimos a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, que te arrepientas, que te conviertas, que vengas a Cristo, que haya ese nuevo nacimiento en tu vida, para que haya un abandono del pecado, de esa carne pecaminosa, que vamos a estar en ella hasta que venga Cristo. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese nos va a constreñir. Ese nos va a hacer que no hagamos lo malo. No nos va a dejar. Pero usted tiene que ser fuerte y poner de su parte. Y dice aquí, verso 16. De modo, escuche bien, de manera que nosotros de aquí en adelante, de hoy que acepte a Cristo, desde el día que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, de ahí en adelante,
A nadie conocemos según la carne. A nadie. Por eso la vida pasa a ser diferente, una nueva criatura. Hay una regeneración en el hombre, un cambio total. Una regeneración quiere decir que sacan lo viejo y ponen todo nuevo. Hay un convertimiento, un nuevo cambio de pensar. Una nueva manera de caminar, de hablar, de pensar, de vestir, de expresarse. Una nueva forma de caminar. Antes eran celosos, peleones, de todo éramos. Pero ahora somos como aquel que murió en la cruz y resucitó. Porque ya no vivo yo, dice la palabra, mas Cristo vive en mí. Ese viejo hombre tiene que morir. Y tiene que haber un nuevo nacimiento en usted. Tiene que marcarse la diferencia. Y eso es lo que usted, Dios lo está llamando en esta mañana. Él quiere borrar sus pecados, sus rebeliones. No importa quién usted sea ni qué haya hecho, ni cuánto pecado tenga. Puede tener un historial de pecado, de una vida mundana, que realmente, gloria sea al Señor, es desagradable delante de Dios. Pero Él no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Y esto entendió Nicodemo, que tenía que tener ese encuentro con el Maestro. Porque cuando tuvo ese encuentro con el Maestro, Él le explicó. Porque Él, siendo maestro de la ley, Él conocía el Pentateuco, conocía la ley de Moisés, pero no había entendido que tenía que nacer de nuevo. Hoy, mi amigo, mi amiga, te invitamos a nacer de nuevo, porque Él quiere hacer una nueva criatura en usted. Él quiere hacer de usted una nueva criatura, que ya no sea dominada por su carne, por su mente, atestada de pecado y de maldad, sino que Él quiere una vida transformada en usted, que vivamos para Él, que dejamos atrás los problemas, las angustias, dejemos atrás el alcohol, la droga o el pecado que tengamos, quede atrás. Y de modo que de hoy en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él quiere hacer de ti una nueva criatura, mi amado amigo. No importa si tú eres delincuente, prostituta, homosexual, ladrón, asesino, traficante de droga, Él puede cambiar su vida. Él puede transformarlo. Él puede hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. Él puede sanar su corazón. Él puede sanar sus enfermedades. Él puede llevar su pecado. Porque dice que Él fue molido por nuestros pecados. Eso hizo Cristo. Murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y la paz de nuestra fue sobre Él. Y dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero esta mañana quiere Cristo reconciliarte con Dios por medio de la fe en Él. Porque en Él está la vida. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que nacer de nuevo.
de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que explica Romanos 8. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque esa ley nos era contraria. Todo nos era contrario. Estábamos condenados a muerte. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, Él ahí llevó todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y hay algo que explica Colosenses, capítulo 2, verso 14. Escuche bien. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Y dice aquí: plenitud de vida en Cristo. Dice, desde el 13 vamos a leer. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión desde vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo Jesucristo: tomar sus pecados y los míos y los de todo el mundo, clavándolos ahí en la cruz. Eso que nos era contrario. Eso que dice aquí Romanos, en el verso 2, que esa ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Dice que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, más el regalo, el don, la gracia de Dios para con usted y conmigo es vida y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice aquí. Es vida eterna en Jesucristo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted venga y sea una nueva criatura, cuando ya no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no habrá ninguna condenación para usted. Por eso dice aquí en Romanos 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Jesucristo condenó el pecado. Por eso Él tuvo que ver la ira de Dios derramada sobre Él. Esa ira de Dios que se va a derramar sobre los que no creen. Dice Juan 3:36 que el que tiene al Hijo, del que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Esa misma ira derramada sobre Cristo, ahí en la cruz del Calvario, para clavar esos pecados y anular esos decretos que había contra nosotros. Un día, la ira de Dios va a ser contra aquellos que no acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Van a ser condenados al infierno. Van a ser lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, dice la palabra. ¿Por qué? Porque su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán a la santa ciudad? ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Los que no anden conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Dice el verso 3 de Romanos 8, verso 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escuche bien, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hay una diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Ahora vamos a explicar este versículo con otro versículo que encontramos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23. Y ahí vemos la diferencia entre el que anda en la carne y anda en el Espíritu. Y dice aquí, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son maldad, iniquidad, pecado. Pero el fruto del Espíritu es diferente. Una cosa es el fruto. Por eso dice, por su fruto le conoceréis, decía Jesús. Por su fruto. Nuestros frutos nos conocen. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan, aquellos que se venían a bautizar. Y le decía, víboras, que os ha enseñado a escapar de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando en este tiempo, mi amigo, mi amiga? Es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Arrepentirse, a convertirse verdaderamente de todo corazón. Apartarse del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado y de la muerte. De esa que hablaba Romanos 8 en el versículo 2. Ahora estáis bajo el Espíritu Santo, bajo la gracia de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Y manifiestas son sus obras. Manifiestas son las obras de la carne. Por eso, no que todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y si usted dice, no, yo he visto un hermanito, ese no es hermanito nada. Ese todavía sigue en el mundo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si alguien dice ese hermanito, y yo no quiero ser, no, usted no quiere ser como él. Porque usted se va a pegar a la palabra, usted va a seguir a Cristo. No critique. Y cuando le digo que no critique, no es para tapar a nadie, sino que su blanco perfecto es Jesucristo. Su mirada debe de estar en Jesucristo. Su mirada debe estar en el Salvador. Deje que Él se pierda ya. Si Él se quiere perder. Pero una vez que usted venga a Cristo y usted sea una nueva criatura, usted puede ir y predicarle la palabra. Y decirle, mire hermanito, la palabra dice que de modo que si de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, deje esos deseos de la carne. Apártese de la carne. Y eso le invito hoy a hacer. Y si usted es uno de aquellos hermanos y me está escuchando y me está viendo, ustedes los que todavía practican el pecado, apártese del pecado. Aparte su pie del mal para que lo alumbre Cristo. Y dice aquí, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escuche bien. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué pasará esto? Porque no han nacido de nuevo. No pueden entrar en el reino de Dios si no han nacido de agua y de espíritu. Por eso, esas obras de la carne, mi amigo, mi amiga. Y aquí hay muchos otros pecados que no los nombra. Pero el fruto del espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es el pecado. Y no entrará carne ni sangre, dice el reino de los cielos. Pero hoy te hacemos una invitación a un arrepentimiento verdadero. Hoy te hacemos una invitación a que seas una nueva criatura, para que ahora el fruto del Espíritu esté en usted. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Porque dice aquí Romanos, gloria sea al Señor 8. Escuche bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso tiene que haber este nuevo nacimiento. Por eso el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en esta mañana. Quiere borrar sus pecados. Él quiere que sea una nueva criatura. Que haya un antes y un después en usted a partir de hoy. De modo que de hoy en adelante usted sea una nueva criatura. Que de hoy en adelante usted tenga ese nuevo nacimiento en usted. Quiere nacer de nuevo. Quiere ahora andar en el Espíritu y no en la carne. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo hago, predicador? Aceptar a Cristo como su Señor, su Salvador. Confesar con su boca para ser salvo. Dice Romanos capítulo 10, verso 10, que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a hacer la oración de fe. Y también vamos a estar orando por la hermana de nuestro hermano Freddy Villamar, nuestra hermana Margarita. Vamos a orar para que esta mañana usted acepte a Jesús como su Señor, su Salvador. Aun si usted que nos está viendo, nos está escuchando, dice que la oración de fe sanará, salvará al enfermo. Si no es cristiano, no es cristiana, hoy lo puede ser. Hoy puede borrar Cristo sus pecados y hacerle una nueva criatura. Repita conmigo esta oración, la oración de fe, y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, pecadora, pero me arrepiento. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies con tu sangre preciosa, que me redimas de pecado. Yo me arrepiento
y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. También te pedimos, Padre, por Margarita, por su salud. Si usted limpiando de toda enfermedad, ahí en sus casas, en sus hogares, en los hospitales, donde tú estés, Señor. Padre amado, ahí pedimos por cada uno de los enfermos en esta mañana, para que sea usted glorificándose en su vida, porque en tus llagas te llevaste toda enfermedad, y por tus llagas son curados ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Limpia, Padre, toda llaga, toda enfermedad, por el poder de tu palabra. Creo que hecho está, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, la oración de fe, de hoy en adelante usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y a partir de hoy todas son hechas nuevas. Camine hacia adelante con Cristo. ¿Qué debe de hacer de hoy en adelante? Orar, leer la palabra y asistir a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Mi hermano Freddy Villamar, déjenos ahí en un comentario su número telefónico para estar en contacto con usted, para estar llevando esa cadena de oración que está pidiendo. Dios bendiga cada vida, cada hogar, cada familia. Damos gracias a Dios por esta semana de transmisión. Vamos a salir de esta programación, vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por esta semana de programación, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por las vidas, gracias por las almas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque solamente tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza. Gracias por esta semana habernos permitido estar transmitiendo, Señor, para salvación de las vidas y de las almas. Vamos a salir de esta programación, mano de tu presencia. Llévanos con tus más ricas bendiciones. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente con ustedes el día lunes. Gloria sea al Señor, a la misma hora, en este su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.